Las llantas. Perfecto. ¿Listo? Pues buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Manuel Bertelli, vengo de la empresa Mexicolven, fabricante del sistema de autoinflado Vigía, y vamos a dar ahora una plática con respecto de cómo controlar la presión de aire de inflado de las llantas. ¿Por qué toma tanta relevancia el aire dentro de las llantas? ¿Por qué es tan importante controlar algo que en realidad, si nosotros nos ponemos a ver en el país, se controla muy poco? Es más, de hecho, el cuidado que se le da muchas veces a la llanta es a lo que menos volteamos a ver dentro de nuestras flotas, incluso dentro de nuestros carros personales, ¿no? Cuando vamos a comprar unas llantas siempre buscamos las más baratas, siempre al rato lo vemos. Eso sí, traemos un equipo de autoestéreo padrísimo, cuidamos muy bien la pinturita, cuidamos muy bien todo. A mi punto de vista y a mi percepción natural, el objetivo de la unidad son las llantas. Yo si no tengo unas llantas bien cuidadas, la unidad puedo tener la mejor unidad, el mejor motor, el mejor paso diferencial, el mejor de todo, pero la unidad pierde su objetivo. No la puedo hacer avanzar, porque sin llantas no avanza. Y puedo tener una unidad sin motor, la puedo tener sin una buena carrocería, todo, pero tengo unas buenas llantas y aunque sea empujándola, puede cumplir su objetivo, que es trasladarse de un lugar a otro. Entonces, siendo las llantas tan importantes, ¿por qué no las analizamos? ¿Por qué no las cuidamos como debiera de ser? Aparte de todo, son un factor de seguridad para nosotros. Muchos accidentes se llegan a dar por tener llantas en mal estado. Nosotros podemos ver que incluso dentro de las normas en el país, los cuidados a las llantas están marcados en cada una de las normas, en la NOM 12 de pesos y dimensiones, en la NOM 68 revisiones físico-mecánicas, en los reglamentos de tránsitos estatales de distintos lugares, dan énfasis al tema del estado de las llantas. Las llantas llega a ser incluso tan importante para las flotas que en muchas flotas llegan a representar el segundo gasto más grande de mantenimiento por debajo del diésel. Entonces, el día de hoy vamos a ver y analizar y a conocer un punto primordial para las llantas, que es la presión de inflado. Vamos a empezar con una pregunta, ¿por qué es tan importante la presión de aire en las llantas? Nosotros podemos ver, y ustedes no me van a dejar mentir, ustedes son los que están día a día conviviendo con sus compañeros de trabajo, con otras flotas, ustedes se van a poder dar cuenta que constantemente nosotros vemos llantas en mal estado, tanto físico como en el tema del aire. ¿Qué es lo que normalmente las prácticas que nosotros hacemos? Nos acercamos a talacheras, en la carretera, nos acercamos a las gasolineras, vamos checando la presión de aire con el palómetro. No siempre tenemos un medidor adecuado, pero vamos checando la presión del aire con el palómetro. Vamos teniendo muchas prácticas que no son las más sugeridas, que pueden ser a lo mejor, pueden ayudar, pero no es lo adecuado para el tema de la presión del aire. Esto obviamente nos denota que en el país tenemos una poca cultura del cuidado de nuestras llantas, y en específico la presión del aire. No hay que olvidar que lo que carga el peso de la unidad y de la carga no es la llanta, es el aire que viene dentro de ella. La llanta como tal, el neumático, el conjunto de llanta, rin, válvula y el aire, es en conjunto lo que hace que cargues una unidad. Pero es muy importante la presión del aire, porque dependiendo la carga que yo tengo, es la presión de aire que voy a estar trabajando. En estudios realizados por Continental nos habla y nos dice que en un estudio que realizó en Estados Unidos, el 34% de las llantas que circulan no están a la presión adecuada. O una de dos. En algunos casos tengo presión de más, o en la mayoría de los casos tengo presión de menos. Cuando nosotros analizamos y dictaminamos pilas de desecho en distintas flotas, empezamos a denotar que precisamente la presión de aire se vuelve muy grave para las flotas. Es lo que origina que se tire muchísimas llantas y eso se representa en dineros. ¿Y en qué nos afecta a nosotros? En que no vamos a tener, nuestros patrones no van a tener dinero para invertir en nuevas unidades,
mejorar a lo mejor condiciones de nosotros como trabajadores. ¿Por qué? Porque todo ese dinero se está yendo a la basura por no cuidar la presión del aire o otros aspectos en general de las llantas. También otra empresa en Estados Unidos realizó un estudio y dice que solamente el 17% de los conductores no saben cómo comprobar la presión de aire de sus llantas. Y el 50% no saben a qué presión de aire deben de ir sus llantas. ¿A qué me refiero? Tú te acercas con un conductor, dentro de las empresas hay políticas de presión de inflado. ¿Sí? Esas políticas se basan porque ya se hizo un estudio previo por parte de las empresas llanteras para saber, en base a lo que carga la llanta, cuál es la presión de inflado que deben de llevar. Y resulta que los operadores no conocen esa información. Entonces, ¿cómo van a cuidar algo que no conocen? Es más, no conocen ni siquiera cómo hacer el 17% de la revisión. No saben ni cómo checar la presión de aire de una llanta. Ahí es donde viene la teoría del palómetro, ¿no? Que vuelvo a decir, ¿es una herramienta que puede ayudar en algún momento? Sí, claro, te va a ayudar a detectar una llanta ponchada, pero no te va a dar una calibración exacta. No es como que tú llegues y a ver cómo suena cuando tiene 90, cómo suena cuando tiene 85. O sea, detectas que una llanta tiene baja presión, pero no le vas a poder dar el punto correcto. Y nosotros podemos hablar que un 10% nos puede afectar hasta un 2% en el rendimiento de combustible, por ejemplo. Un 10% por debajo de la presión nos puede afectar hasta un 2% en el rendimiento de combustible, un 1%. En el agarre, que ahorita vamos a ver. Entonces, por eso es muy, muy importante que ustedes vean que las llantas llegan a ser muy importante y en este caso, la presión de inflado. No sé si ustedes han escuchado hablar del TMC. El TMC es un consejo de mantenimiento y tecnología, que tiene un libro donde participaron todas las empresas llanteras, donde analizan todos los daños que tienen las llantas y las causas por qué los tiene. Este libro, en el que participan todas las empresas llanteras, la mayoría de los daños que tienen las llantas, si bien no son provocados por la presión de inflado, pero sí se ven agravados por una mala presión de inflado. O sea, así de importante es la presión de inflado para nosotros o para nuestras llantas. ¿Cuáles son las ventajas que yo voy a tener teniendo una presión de inflado adecuada? Voy a tener seguridad en la unidad, en los ocupantes y en terceros. Voy a evitar accidentes en el camino. Voy a mejorar el rendimiento. Voy a tener mejor rendimiento de combustible, mejor rendimiento en las llantas y mejor cuidado de la unidad. Porque hasta la presión del aire me puede afectar la suspensión o partes de la unidad. Si yo tengo una presión de aire de más, me voy a acabar la suspensión más rápido de lo normal. Si tengo una presión de aire de menos, me puede reventar la llanta y a veces hasta me revientan las bolsas de aire o otras cosas alrededor de la unidad y eso me genera costo. Todo esto se traslada en pérdidas económicas y en riesgos para nuestra salud. Obviamente, al tener la presión de inflado cuidada, voy a tener una recuperación económica y obviamente todos ganamos. Nuestros patrones y nosotros como trabajadores. ¿Por qué ganamos? Porque van a haber mejores equipos en nuestras flotas, va a haber a lo mejor mejores prestaciones. ¿Sí? Vamos a ver aquí unas recomendaciones que hacen los mismos fabricantes de vehículos. International. Unidos por el camino. Hola amigos de Latinoamérica, soy Juan Rueda, asesor y conductor de camiones, y hoy voy a darles un consejo que les va a ayudar muchísimo a mantener su camión rodando a la perfección. Presión de los neumáticos. Revisar constantemente la presión de los neumáticos evitará el desgaste prematuro y sobreconsumo de combustible. Este procedimiento se debe hacer con el neumático frío para no tener cifras alteradas. El aire es quien soporta la carga. Si el centro de la llanta se desgasta más rápidamente que los bordes, el neumático está sobreinflado. Si los bordes se gastan más rápido que los centros, el neumático está con baja presión de aire. También deberás recordar que los problemas de inflado son siempre una combinación de presión de aire y carga.
demasiada carga y poco aire, o demasiado aire y poca carga, de una forma u otra, tienes un problema. Consulta las especificaciones de inflado con el fabricante de la llanta para obtener el mejor rendimiento y durabilidad. Para una llanta radial, la recomendación general es de 100 a 120 libras de presión de aire. International. Unidos por el camino. Como pueden ver ustedes, es un tema muy importante. Vamos a ver si nosotros entramos dentro de la estadística que buscamos hace rato. ¿A qué presión de aire deben ir tus llantas? Según lo establecido por la empresa. El que sea, no importa, venimos a 100 libras. ¿A qué presión? 110 parejas. ¿A qué presión deben de ir? 100, 105. Antes de iniciar el curso, yo pregunté aquí dentro de la empresa cuál es la presión de aire que deben de ir las llantas. La indicación son 105 parejo. ¿Cómo se determina eso? A lo mejor ustedes no sepan, pero normalmente para poder determinar la presión de aire hay un estudio por parte del fabricante, que ahorita lo vamos a ver, ese estudio, y en base a un análisis se toma esa decisión. ¿Para qué? Para contar con la presión de aire correcta. ¿Por qué es tan importante? Yo te voy a decir a lo mejor, vamos a agarrar y vamos a correr, ¿sí? ¿Unos zapatos de vestir me sirven para correr? Sí, yo sí puedo correr con unos zapatos de vestir, pero no es lo adecuado. Necesito tener lo adecuado. Lo mismo pasa con la presión de aire. Igual a lo mejor si tengo 100 libras, igual a lo mejor si tengo 110, puedo rodar, pero no estoy rodando de la manera adecuada. Eso a la larga me va a traer problemas, sea de presión baja o de sobrepresión. Ahorita vamos a ver la presión alta. La presión alta normalmente nosotros la podemos visualizar porque vamos a tener un desgaste prematuro en el centro de la llanta. ¿Sí? Normalmente el centro de la llanta lo vamos a tener muy gastado y alrededor no. Esa es una manera en que podemos detectarlo inmediatamente. Si yo empiezo a detectar eso en mis llantas, lo primero que tengo que hacer, lo tengo que reportar y tengo que verificar la presión de aire de mis llantas, porque algo está mal. ¿Para qué? Para que en este caso el área de llantas, aquí con ustedes, o el experto en llantas, pueda ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Normalmente es que tengo sobreinflada la llanta. ¿Cuáles son las consecuencias que yo puedo tener por una presión de aire elevada? Pérdida de confort en el manejo. ¿Cuántos no nos hemos quejado que vamos manejando y va brincoteando la unidad? Obviamente hay más ruido por parte de las llantas, que a lo mejor muchas veces traemos el estéreo a todo volumen arriba y ni cuenta nos damos, pero si somos un poquito fijados y si realmente ya llevamos un tiempo manejando, sabemos que en determinados momentos hay que bajarle a todo, bajarle la ventanita y escuchar a ver qué se le suena a la unidad. Entonces, podemos ahí detectar eso. Desgaste acelerado y desigual de los neumáticos. Con la presión de aire elevado yo voy a empezar a tener tipos lunares dentro de la llanta. Esto generado porque como trae presión de más, va brincoteando la llanta y cada impacto me va dejando una marca como lunar. A su vez, eso me da pérdida de adherencia. Los desgastes irregulares y que solamente voy haciendo contacto con el centro de la llanta. ¿Eso en qué me afecta? Voy a tener una demanda de mayor consumo de combustible, voy a aumentar la reacción de frenado. ¿Por qué? Porque no voy a estar frenando parejo. Ponte a correr y nada más trata de frenar con las puntas de los pies, que si quieres poner toda la huella. Voy a tener mayor probabilidad de daños por pinchazos o reventones. ¿Por qué? Porque me vuelvo también tengo mayor debilidad para los impactos. Un sobreinflado me vuelve más susceptible que soporte menos la llanta el tema de impactos. Un golpecito cualquiera y pum, se me va a romper. Ojo, ¿cuántos de aquí no nos ha pasado que después que tengo mi unidad parada, ya la tengo parada y a la hora, ¡paz!, revienta la llanta? Es porque ya hubo un impacto previo que no generó la apertura de la llanta como tal, pero ya es un daño que yo ya tengo.
que obviamente al tener esa sobrepresión voy debilitando el cuerpo de la llanta y voy exponiendo más las cuerdas, y eso me genera que a la larga vaya teniendo ese reventón. Daños en la suspensión, el estar brincoteando constantemente por una sobrepresión, eso me va a afectar a la larga la suspensión en todos los aspectos, amortiguadores, valeros, pernos, todo. Y mayor consumo de combustible. ¿Por qué? Porque no tengo la huella de contacto adecuada. Esto me va a generar que no voy a tener una resistencia mayor para rodar. Y a su vez voy a tener que inyectar mayor energía. Esa energía es consumo de combustible. Le voy a tener que acelerar más. ¿Hasta ahorita alguna duda? Perfecto. Ahora, la presión baja. En la banda de rodado, ¿quién sabe qué es la banda de rodamiento? Nada más. Ok. Vamos a decir... ¿Me entiendes tantito? Sí. Esta área de aquí la vamos a conocer, que normalmente la conocemos como piso. De ahora en adelante vamos a saber que es una banda de rodamiento. Vamos a ver que en la banda de rodamiento nosotros vamos a detectar que en la presión baja, las orillas son las que se desgastan más pronto y el centro casi no se desgasta. Los daños son muy similares, las afectaciones llegan a ser muy similares, hay alguna que otra variable, pero también tengo pérdida de confort en el manejo. ¿Por qué? Porque cuando freno o cuando agarro la curva, como no tengo la huella de contacto correcta, ¿qué creen? La unidad se me empieza a patinar o se me empieza a jalar. Aumento del ruido, ese rocecito va a ir aumentando, si ponemos un poquito de atención. Pérdida de adherencia. ¿Por qué pierdo la adherencia? Porque solamente estoy haciendo contacto con el piso, con las orillas. No estoy teniendo la huella correcta. Tengo tengo problemas de frenado, me aumenta la distancia de frenado, y eso es un problema para ustedes. ¿Cuántas veces no entran a la ciudad que va el señor que se le hizo tarde para la oficina o la señora que no se despertó temprano para llevar a los niños y piensa que nosotros, o que ustedes en este caso traen un vehículo como el que nosotros traemos, ¿no? Y que frenan así de fácil como ellos, ¿no? Y resulta que ustedes reaccionan bien. Ustedes son buenos operadores, reaccionan bien. Pero la unidad no les responde de la misma manera. ¿Por qué? Porque no chequé mis llantas previas. Y no tengo la adherencia necesaria para que la unidad frene cuando es necesario. Mayor probabilidad de reventón. ¿Por qué? Porque en las orillas, como pueden ver, se hace como un cachetito. Ese cachetito empieza a tener una fricción en los alambres y se revienta. Llega a explotar. Se llega a abrir lo que se conoce como zipper. Mayor debilidad para los impactos. De alguna manera, ese roce, también si yo rozo una banqueta, también me vuelvo más susceptible porque voy desgastando la orilla de la llanta o el costado. Daños en la unidad, los reventones, ya lo platicábamos, nos dañan partes de la unidad y mayor consumo de combustible. Ahora, una presión normal va a ser que yo voy a tener una huella de contacto pareja. Esa huella de contacto pareja a mí me da la seguridad de que yo voy a estar con un mejor confort. Mi manejo, voy a manejar mejor. No me va a estar brincoteando mi unidad. Voy a disminuir el ruido. El desgaste, voy a tener un desgaste parejo en mis neumáticos, se van a terminar parejo. El que mis neumáticos se desgasten parejo me ayudan a que voy a tener una mejor adherencia, voy a tener un mejor frenado, una menor probabilidad de reventón, una mayor resistencia a los impactos, un mejor desempeño de la unidad y un mejor consumo de combustible. Todo eso se viene en seguridad y ahorros económicos. ¿Cómo se ve en distintas etapas el costado de una llanta con baja presión? Nosotros, esta llanta, lo correcto, su calibración es 100 libras. Podemos ver que se hace una ligera ondulación en el costado de la llanta. Es normal, ¿sí? Es lo que se conoce como, el radio de carga, que es esa pequeña ondulación que se llega a hacer.
Pero si yo bajo a 50 libras, se hace más pronunciada esa ondulación. Si yo bajo a 30, si yo bajo a 15. Ese efecto, cuando la llanta va girando, va rodando, va haciendo que se vaya maltratando las cuerdas internamente y se vaya raspando el hule. Y nos va debilitando la llanta. Y en cualquier momento nos puede reventar. ¿Dónde se pierde regularmente la presión o cuáles son como los focos más recurrentes de la pérdida de presión? La válvula. ¿Por qué la válvula? Tan simple que es, muchas veces se me pega el pivote. Me paro en un lugar que no debo de pararme, porque es la realidad. Muchas veces hacemos talachas en lugares que no tenemos la seguridad, o checamos presión de aire en lugares que no tenemos la seguridad que esté el personal capacitado, que tengan la herramienta bien calibrada o la herramienta adecuada, ¿sí? También muchas veces llega a ser por necesidad, pero tendría que ser las menos. ¿Por qué? Porque resulta que en esos lugares, cuando checan la presión o meten la presión, muchas veces por las piedritas que llega a ver en el camino, la basurita, se pega la válvula o pivote. Y no nos damos cuenta y estamos perdiendo de aire. ¿Cómo lo podemos checar? Tan simple como es o traer un atomizador con agua y con jabón y después de checarlo echarle agüita con jabón, o ya si no hay nada, salivita. Ajá, que es lo más normal. Agarra, le echa salivita y ahí vemos. ¿No me sale fuga? Perfecto. Por la ceja, ¿qué es lo que llega a pasar muchas veces en la ceja? Muchas veces al montaje o desmontaje puede haber un daño en la ceja, un corte. ¿Sí? Puede haber un efecto por calentamiento también, que eso me genera una microfuga. Otro lugar, el costado. ¿Por qué? Porque llego a tener impactos, llego a tener incrustaciones. El hombro o la banda de rodamiento, llego a tener también por donde se me incrustan los tornillos. Y muchas veces entran y salen. Y son microfugas, que si no estamos al pendiente, a la larga en el camino nos genera un problema mayor. Ahí podemos ver también en las válvulas, por las gomas se llega muchas veces a fugar. ¿Qué es lo que pasa? No aprieto bien mi válvula o las gomas ya están muy dañadas. Sugerencia, cada vez que cambien llantas, si bien no cambian válvulas, por lo menos buscar cambiar las gomas o por lo menos revisar las gomas, porque por ahí puedo tener pérdida de aire y eso se traduce a peligro. Vamos a meternos esto en la cabeza. Presión de aire inadecuada es igual a peligro para nosotros. Olvidémonos del dinero. Vamos a recordar y vamos a reafirmar que nos esperan en nuestras casas. Entonces, presión de aire inadecuada es igual a peligro. Perfecto. Muchas veces, el riesgo que corremos en el camino, desde clavos hasta intentos de asalto, las mentadas estrellitas que llegan a poner. ¿Sí? A eso nos enfrentamos día a día. Si nosotros, aparte de todo, no cuidamos la presión de inflado, pues ya estamos fritos. Maldades, personas locas, que de repente nos llegamos a encontrar de que es que me ganaste ese lugar o me estás estorbando y de buenas a primeras, riesgos. El no contar con personal realmente capacitado para poder hacer sus servicios. Normalmente cuidamos los centavos y descuidamos los pesos. No siempre lo más barato es lo mejor. Por ahorrarnos unos centavos, no buscamos un lugar seguro y con personas profesionales que nos hagan nuestros servicios de llantas. Y eso es peligro para nosotros. ¿Ustedes llevarían a sus hijos o a ustedes mismos, si estuvieran enfermos, ustedes los llevarían con cualquier médico no titulado? ¿Ustedes los llevarían con cualquier médico? Hagan de cuenta que las llantas es como si fuera un órgano de su cuerpo, o sea, es parte de su salud y es parte de su vida. ¿Sale? Y por último, daños que se llegan a presentar. ¿Cuáles son las marcas que dejan un rodado bajo? Según el libro El TMC, que les mencionaba, que para los llanteros se vuelve una Biblia,
¿Qué es lo que nos dice qué es lo que le pasa a cada una de las llantas? Así es como deja las marcas, síntomas de rodado bajo en nuestras llantas. Vamos a ver un video donde una llanta direccional va rodando baja, para que más o menos veamos y alcancemos a dimensionar el riesgo que corremos. Nada más dejen que lo pueda abrir. Ahí está. Ahí lo van a volver a repetir. Una de las sugerencias, que es complicado porque al final del día uno reacciona por instintos, pero una de las sugerencias es, si se te revienta una llanta, lo peor que puedes hacer es pisar el freno, que ahí el compañero lo hizo. Ojo, es complicado. En ese tipo de situaciones uno reacciona por instinto, pero hay que tenerlo en cuenta. Afortunadamente, no hubo carro alrededor. El operador, no sé si fue pericia del operador o también la mano de Dios, porque si se dan cuenta es como si alguien la volviera a poner en su lugar, pero ya estaba más para abajo que para arriba, ¿sí? Que también no hay que olvidarnos, ¿no? Que también hay que encomendarnos a lo que cada quien crea, pero la verdad es de que tuvo mucha suerte. No todos tienen esa suerte, ¿sí? Muchas veces este tipo de detalles, imagínense qué hubiese pasado si hubiera una unidad al lado. Imposible no voltearse y aparte afectar otras vidas, poner en riesgo otras vidas. Así de importante es la presión de inflado de nuestras llantas. ¿Cómo se determina la presión de inflado correcta? Los expertos en llantas, los llanteros, generan una prueba de pesaje. Toman el peso por eje y en base a una tabla con diferentes cálculos que ellos ya tienen destinada, determinan cuál es la presión correcta o más recomendable y más segura para ustedes. Esto que nosotros les estamos diciendo, más allá que es un beneficio económico para la empresa, la flota, el licenciado Moreno, los administrativos, Juan Carlos, Carla, están tratando de que ustedes entiendan que esto es un cuidado para ustedes, para que ustedes lleguen bien a sus casas después del viaje. Entonces, si se me ocurre que de la nada el de la gasolinera me puede decir cuál es la presión del aire, este análisis lo hacen ingenieros de campo de las empresas llanteras. ¿Ustedes creen que el de la gasolinera me puede decir qué presión debe de ir mis llantas? ¿El de la talachera de acá? ¿El de la cachimba menos? ¿Están de acuerdo? No, después de este curso van a hacerle como yo. Yo ya después abrazaba a mi mujer y, ay, tienes desgaste irregular, amor. Entonces falta aire. Vamos a entender una cosa. Las llantas, la presión de aire dentro de las llantas, tenemos una sobrepresión por temperatura. Tiene afectaciones por la temperatura. Las llantas de su calibración en frío, que para poder tener la medición de una presión correcta de las llantas, necesitamos que la llanta esté fría. Por lo menos debe de haber pasado de 2 horas y media a 3 horas sin movimiento. ¿Sí? Si yo lo hago antes, voy a tener un efecto que se llama sobrepresión por calentamiento. ¿Qué es lo que pasa? El aire comprimido son moléculas inestables. Están como locas, ¿no? Dentro de la llanta, corriendo de un lado para otro. Pero cuando tienen una conexión de calor, esas moléculas se expanden y generan una sobrepresión. Esa sobrepresión puede subir hasta un 20%. Hay un 20% que puede subir más o menos. Normalmente sube un 10%. Pero podemos tener una tolerancia. Las llantas están ya fabricadas, están prediseñadas para tener hasta un sobreinflado hasta de un 20%. ¿Esto qué me dice? Yo en frío calibro a 100. Y cuando empiezo a rodar, puede ser que mis llantas las tenga a 110 o pueden llegar hasta 120. Si rebasa ese 20%, yo ya estoy teniendo un problema que debo de reportar a mantenimiento.
¿Por qué? Porque por algún motivo está habiendo un sobrecalentamiento en la llanta. Eso puede ser provocado por problemas de exceso de frenado, puede ser por mal ajuste de los frenos, puede ser por problemas de alineación, puede ser por muchas cosas. Pero ya no es normal. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener considerados esa sobrepresión. Ahora, ese mismo efecto con el calor pasa con el frío. Cuando hay muchísimo frío, esa presión, esas moléculas se contraen. Y también me da un efecto ligero de presión baja. ¿Sí? Ahora, es muy importante que nosotros estemos periódicamente revisando nuestras llantas. Sobre todo si no tenemos un sistema autoinflado que nos diga que podamos visualizar esa presión de aire. Tenemos que estarlas revisando constantemente. ¿Para qué? Para poder tener estos parámetros bien definidos y no confiarnos. ¿Sí? Aquí lo peor de todo que podemos hacer es confiarnos. ¿Vale? ¿Hasta ahorita alguna duda? Una pregunta, me dices que la presión debe ser de 105. Por ejemplo, yo en el remolque traigo vigía, pero ahora que lo vinieron a checar, lo dejaron a 95 me parece, porque ya el compresor ya no alcanza a alimentar más. En ese caso hay que reportar, y aparte de mantenimiento, hacer una corrección del compresor, si hay que hacer una modificación, para que muchas veces te abran el pulmón o vean por qué no te está dando esa presión adecuada. ¿Sí? Para que un vigía pueda funcionar o darnos la calibración adecuada, normalmente el depósito de aire nos debe de entregar un aproximado de 15, 20 libras por encima de la presión que deben de ir las llantas. Si el compresor no me da esa presión, no voy a poder llegar a hacer esa reposición. Y ese problema de que el compresor no me esté dando, pues eso es un problema netamente de mantenimiento, que es o falta de mantenimiento al compresor, o nos hace falta abrir el pulmón. En este caso, por ejemplo, la persona que vino a repararlo, pues le hubiera dicho a Pablo o él le hubiera reparado. Normalmente nosotros hacemos el reporte, porque también nosotros no tenemos como somos externos, no tenemos como la facultad de poderle agarrar y decirle, modifícale el compresor, ¿no? Normalmente hay un procedimiento interno. Lo que podemos hacer en este caso es, tú dentro de tu reporte de mantenimiento, menciona que hace falta abrir más el compresor. Y ya cuando está abierto, me avisas y si hay que hacer alguna corrección te lo dejo. Ojo, puede ser que a lo mejor la presión de aire que me está entregando llega a 95, la calibración puede estar a 105, pero el compresor no me da más que 95 libras. Entonces, en el momento que a lo mejor ya te abran y te corrijan el tema del pulmón, y en automático ya llega a estar otra vez a un estándar correcto. De todas maneras nos avisas y nosotros verificamos ese punto. ¿Vale? ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Otra más? Échale. ¿No? ¿Mande? Bueno, se sugiere que normalmente cada 6 meses hagamos una pequeña revisión. ¿Sí? ¿Esto con qué finalidad? De ver que no haya ninguna situación externa o que nos pueda afectar en algún momento. Ese mantenimiento o esa es una revisión. Si llegamos a detectar que por alguna situación no nos cuadra la calibración, no nos detectamos una fuga o algo, bueno, ya se procede a hacer una reparación y hacer una corrección. Pero si normalmente nosotros estamos al pendiente viendo, seguimos los cuidados adecuados, el uso adecuado del equipo, no vamos a tener mayor problema más que una revisión periódica cada 6 meses. Ahora, también depende mucho de la operación, digo, si yo estoy como loco de un lado para otro y no paro para nada y todo ese rollo, pues a lo mejor puedan necesitar recortarlo a cada 4, cada 5. Yo lo que normalmente les sugiero es, pues chécate periódicamente, ¿sí? Aquí creo que en esta flota lo que hace falta es un comprobador de presión con varilla, que eso es lo que vamos a buscar para que en este caso los técnicos lo tengan acá y cada vez que metan una unidad a mantenimiento de llantas, pues puedan hacer la revisión y ustedes pueden estar con la tranquilidad de que está jalando correctamente. Si no, ahí lo podemos estar checando. ¿Sale? ¿Hasta ahorita alguna otra duda? Sale, vale. ¿Nos queda bien claro este tema de la presión por calentamiento? Ahora, tema importante, si yo detecto que mi llanta tiene menos del 20%,
del aire que debe de tener calibrado en frío, o por ejemplo, si tienes 100 y tengo 79, prácticamente estamos hablando que esa llanta ya está ponchada, ¿eh? Ya no nos sirve nada más echarle tantito aire, ¿eh? Ojo, punto muy importante. Vigía es un auxiliar, pero no repara la llanta. Si ustedes detectan, vigía te avisa, te ayuda a llegar al lugar seguro, confiable. Pero si nosotros nos quedamos con la idea de que traigo sistema de autoinflado y le doy hasta donde se me dé la gana, tarde o temprano va a tronar esa llanta y no es culpa de vigía. Es responsabilidad de uno. ¿Por qué? Porque no le está haciendo caso. Es como, por ejemplo, cuando tu mamá agarraba y te decía, lávate los dientes porque se te van a podrir. Ah, no, pero me pusieron frenos. Pero lava tus dientes porque se te van a podrir. Pues traigo los frenos. Pero lávate los dientes porque se te van a podrir. Después se te pudre. Es que me los pudrieron los frenos. No, te los pudrió el hecho que tú no seguiste las recomendaciones adecuadas. Y es lo mismo con el vigía. Todos los sistemas, hay muchos sistemas auxiliares que ustedes van a tener dentro de su unidad. Pero no es para que ustedes, es para que estén confiados de que van a poder llegar a hacer algo bien hecho. Pero no les soluciona la situación. ¿Sale? Ah, no, yo me estoy yendo de regreso. ¿Por qué no me dicen? ¿Cómo se conecta vigía? Nosotros nos conectamos de un tanque auxiliar de la unidad. Ese tanque auxiliar nos debe de dar una determinada cantidad de presión en base a la calibración que nos pidan que tengamos que cuidar. ¿Sí? Nosotros como vigía no determinamos la calibración, cuidamos la calibración que nos diga el cliente, obviamente apoyado de sus proveedores de llantas. Esa calibración nosotros la cuidamos, que siempre esté. Del tanque auxiliar sale una válvula de seguridad. Esa válvula de seguridad, ¿qué nos va a cuidar? Nos va a cuidar que si yo tengo un evento y una demanda muy grande de presión, yo no me voy a quedar sin aire en mi tanque para temas de frenos o suspensión o cualquier otro sistema neumático. Cuando detecta esa válvula de seguridad que la presión del aire ya bajó a 80 libras, en automático el equipo se bloquea. ¿Para qué? Ahí entra como una lógica de una llanta o toda la unidad, ¿no? Entonces se bloquea. Aparte de ese, en el módulo, que es el cuadrito gris que ustedes ven ahí, está programado también para cuando se detecta que el depósito de alimentación baja por debajo de las 80 libras, el equipo se bloquea. Vuelve a inflar, más bien, vuelve otra vez a recabar más de 80 libras y empieza otra vez a alimentar. Pero a las 80 se cierra. El equipo, cada 3 libras de presión, me va a estar recuperando aire. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. De ahí, internamente se corren distintas líneas. Una línea hacia la cabina, en este caso donde viene un display, que es un indicador de la presión, donde ustedes van a poder ver la presión por eje que van teniendo dentro de sus llantas. Una conexión que va hacia el remolque, que igual de ahí se conecta a un depósito auxiliar, con los mismos principios, con válvula de seguridad, con módulo de control, y que va directamente a sus llantas. Esa es la manera de conexión del equipo. Ahora, ¿cómo funciona? Ahorita voy a pasar un video que nos va a decir paso a paso cómo funciona, cómo lo prendo, cómo se escucha, todo. Al final, cualquier duda, la aclaramos, ¿vale? ¿Qué tal? ¿A cuántos de nosotros nos ha ocurrido una descompostura en carretera? Son muy molestas, lo sabemos, y las ponchaduras, lo peor. No solo la preocupación de no llegar a tiempo a nuestros destinos, sino sobre todo mantener la seguridad de nuestros pasajeros, porque comúnmente nos detenemos en lugares inhóspitos y poco seguros a realizar el cambio de los neumáticos. Desafortunadamente, nuestras carreteras están llenas de residuos y desechos que pueden provocar un accidente muy grave, exponiendo nuestra seguridad y la de terceros. Afortunadamente, este problema ya tiene una solución: el Sistema Electrónico de Control de Presión Vigía. Y a continuación les voy a explicar a detalle su funcionamiento. El
El calibrador vigía es un sistema que mantiene en forma constante y automática la presión que se le determina en frío a las llantas, según los parámetros recomendados por el fabricante. A cualquier disminución en la presión por debajo de las 3 libras o en caso de ponchadura, el sistema vigía avisa al conductor por medio de un LED y una alerta audible en el tablero de control instalado en el panel de la cabina del conductor. Este automáticamente inicia el proceso de calibrado, permitiendo que el vehículo continúe transitando sin necesidad de detener su marcha y sin riesgo alguno. En caso de pérdida masiva de aire como en un redentor, un dispositivo adicional anula el sistema de calibrado de la llanta accidentada, garantizando el normal funcionamiento de los demás sistemas que utilizan aire, como los frenos, clutch y suspensión. Como observamos, el sistema vigía nos permite continuar nuestra marcha ante cualquier eventualidad en las llantas sin necesidad de detenernos en medio de la carretera. Pero es muy importante recordar que al llegar a nuestro destino es necesario realizar el mantenimiento adecuado dentro de los talleres autorizados por nuestra compañía. Activación. El equipo se enciende automáticamente al abrir el switch de contacto y se apaga al cerrar el mismo. No obstante, se puede encender y apagar el equipo manteniendo presionado por 4 segundos el botón de encendido aún con el switch de contacto cerrado, pero este no inflará las llantas. Solamente se podrán visualizar las distintas presiones entrando a modo manual. Visualización. El panel muestra las presiones de modo secuencial o manual. Modo secuencial. Cada presión es visualizada por 10 segundos en forma automática, es decir, 10 segundos la presión 1, luego 10 segundos la presión 2, luego 10 segundos la presión 3 y luego pasa nuevamente a la presión 1 y así sucesivamente. Por defecto, todos los paneles salen configurados en modo secuencial. Modo manual. En caso que desee visualizar solamente una presión en forma constante, se puede configurar a modo manual manteniendo presionado por 3 segundos la tecla que indica hacia arriba. Una vez configurado en modo manual, se puede visualizar las presiones 1, 2, 3 o más y la presión de entrada P. Para cambiar a modo secuencial, mantener presionado nuevamente por 3 segundos. En caso que exista una pérdida de presión, llanta ponchada, el panel se pasa automáticamente para informar al conductor dicha situación. Alarma. Si se desea deshabilitar la alarma, presionar el botón de alarma. No obstante, si la pérdida de presión continúa, se activará automáticamente luego de transcurrir 20 minutos, pudiéndose deshabilitar nuevamente presionando la misma tecla. Anulación. Si se desea deshabilitar una presión, proceder de la siguiente manera. Configurar a modo manual, presionando por 3 segundos la tecla que indica hacia arriba. Seleccionar la presión que se desee deshabilitar. Presionar el botón de encendido. Luego de un pip de aviso, quedará intermitente el número de dicha presión, indicando que la misma quedó inhabilitada. Para habilitar nuevamente esa presión, realizar los 3 pasos mencionados o cerrar y abrir el switch de contacto. Caída de presión excesiva. Al existir baja presión de aire en el depósito, por debajo de 80 psi o 5.5 bar, el equipo se desactiva automáticamente y comienza a indicar la presión de entrada P, advirtiendo al conductor con 3 bip cada 2 segundos. Si hay una presión que está calibrando, indica secuencialmente la P y la presión en cuestión, 1, 2 o 3. Intensidad lumínica del display. Si se desea modificar la intensidad lumínica del display, mantener presionado el botón de alarma. Irá aumentando la intensidad hasta llegar a su máximo
y luego caerá a un mínimo para ir aumentando nuevamente y así sucesivamente. En el momento que muestre la intensidad lumínica deseada, soltar el botón. Sobrepresión generada por rodamiento. La información de los fabricantes de llantas indica que al tomar temperatura por rodamiento, la presión de las llantas puede aumentar hasta un 18 o 20% sobre el calibrado inicial. Esta situación es normal y será reflejada por el calibrador electrónico de llantas vigía. Por lo tanto, no se deberán desinflar las llantas. El equipo vigía no está inflando, solo está brindando una información adicional. Recordamos que si durante un viaje el equipo vigía acusa un aumento considerable de la presión de calibrado, más de 18 o 20% aproximadamente, deben reportar a la brevedad al encargado de mantenimiento para analizar el porqué de esta situación. Vigía nos garantiza una presión correcta de inflado en todo momento, evitando detenernos a revisar las llantas, exponiéndonos a riesgos innecesarios en carretera y así disminuir los tiempos de recorrido. Está garantizado que al contar con una presión óptima en las llantas, se puede ahorrar un porcentaje significativo en el consumo de combustible, beneficiando en gran medida a nuestra compañía. Bueno, pues esperemos que este material les dé las bases suficientes para el buen uso y manejo del sistema vigía, el cual estamos seguros nos va a ser de mucha ayuda cuando estemos en carretera. ¡Feliz viaje! Y hasta la próxima. Bueno, ¿se dan cuenta? Es muy sencillo. De hecho, el equipo vigía es tan sencillo que con una llave 9/16, una de media y una de 5/8, lo quitamos y lo ponemos sin bronca. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es nosotros que tomemos conciencia, punto número 1, de la importancia de la presión de inflado. Presión de inflado incorrecta es igual a peligro para nosotros. ¿Sí? Olvidémonos de todos los beneficios económicos. Enfoquémonos en el aspecto, ¿quién de aquí tiene el valor o tiene la conciencia para saber que por no poner cuidado a un tema de presión de inflado, no reparar una llanta, así traiga vigía, porque vuelvo a decir, vigía nos ayuda a llegar a un lugar seguro, a no tenernos que detener, pero no nos va a reparar la llanta, y tarde o temprano va a tronar. Entonces, ¿quién de aquí tiene la conciencia de que tengamos un accidente por no darle atención al sistema o a nuestras llantas? Y saber que por responsabilidad de uno falleció gente. Igual a nosotros no nos pasa nada. Igual. Pero ¿cuántos de aquí tenemos esa conciencia? Hay que tomar en cuenta que el trabajo de ustedes es muy importante. Es tan importante que ustedes mueven más del 80% del Producto Interno Bruto del país. O sea, así de importante ustedes son para la economía. Así de importante ustedes son para que llegue la economía y coma el 82% de los ingresos que hay en el país, puedan comer todas esas familias que dependen de esas fuentes de trabajo. Ahora, ustedes también tomen esa importancia que ustedes tienen, ustedes mismos dense ese valor, porque muchas veces uno no les puede dar el valor que ustedes mismos no se dan. ¿Y cómo se van a empezar a dar ese valor? Cuidando sus unidades y a su vez cuidándose ustedes mismos. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que les sirva. Si tienen alguna pregunta, digo, a través de la publicación, o si no, me las hacen llegar con Carlita. Carlita me la va a hacer llegar a mí, y lo que sepa, se los voy a contestar, y lo que no, a ver qué les invento. No es cierto. No, lo que sepa, se los contesto, y lo que no, lo averiguamos. ¿Sale? Y espero tener después la oportunidad de seguir estando más tiempo aquí con ustedes y poder compartir un poquito más de información.
Periódicamente también a través de Carlita vamos a estar subiendo a las redes sociales diversos videos de cuidados de vigía, de cómo checar la presión de aire, de cómo cambiar una bajada, videos así cortitos, muy bonitos y muy sencillos para que ustedes puedan seguir teniendo información. Y si no, cualquier duda pueden entrar a nuestra página de internet que es www.mexicolven.com o a la página de Facebook. En lugar de ponerse a ver otras cosas ahí en el Facebook, los TikToks, pónganse a buscar información. Muchas gracias por todo. Gracias.